El esplendor vestido en majestad, la tierra lista, la tierra lista, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
Ya te adoramos, Señor. Eres el rey, lo confiesa de ser. Eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar.
maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordias me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oyes tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oyes tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de su poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de su poder. Grande eres tú. Solo eres grande. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de su poder. Grande eres tú. Amén. Entonces, la recomendación es que esta semana estemos todos enfocados en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Por favor, todas las veces que podamos, leamos esos dos capítulos esta semana. Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10. Romanos 16. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa,
obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Señor, estando aquí reunidos, examinando las Escrituras, suplicamos tu ayuda. Damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ilumina. Siembra tu palabra en nuestros corazones y que dé fruto para ti, Señor, mientras nosotros examinamos juntos este capítulo de Romanos. Amén. Me encanta la forma en que termina la carta a los Romanos. Esperaría uno que el más excelente tratado sobre el Evangelio jamás escrito, nunca, ni se ha escrito ni se escribirá otro tratado sobre el Evangelio de Cristo Jesús como la epístola de Pablo a los Romanos. Se esperaría uno que semejante tratado sobre el Evangelio terminará con una explosión de exposición teológica, pero no es así. El libro de Romanos termina lleno de amistad, de relacionamiento, de hermandad, de reconocimientos, de agradecimientos, de saludos y de besos. Me encanta el final de la carta a los Romanos. Me encanta la carta a los Romanos. Me encanta el Nuevo Testamento, me encantan las Escrituras. En primer lugar, este Pablo del capítulo 16 de Romanos nos sorprende, me sorprende. Habiendo sido un fariseo de fariseos, él mismo lo dice, fariseo de fariseos a los filipenses, y por lo tanto lleno de actitudes de desprecio hacia otras personas, porque así lo vemos en los evangelios. ¿Cuál era la actitud de los fariseos hacia muchos otros? Desprecio, menospreciaban a muchos. Pablo fue un fariseo de fariseos, lleno de actitudes de desprecio hacia otros por razones religiosas o por razones culturales, habiendo sido un fariseo que despreciaba a las mujeres por considerarlas menos que los hombres, pudiendo a veces parecer, aún ya convertido, Pablo pudiese parecer un hombre serio, poco personal,
Pero lo encontramos aquí al final de su mayor obra de exposición del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Lo encontramos lleno de ternura, de calor humano, de compañerismo, de gratitud, de reconocimiento por la obra de otros. Pero eso sí, todo esto enmarcado en un énfasis claro y contundente en el nombre de Cristo Jesús, su Señor, por quien estaba locamente cautivado. El capítulo está lleno de todo lo anterior, de todos los saludos, agradecimientos, reconocimientos, bendiciones, abrazos, besos, lleno de todo esto, pero sobre todo está lleno de la persona de Cristo. Mirémoslo, capítulo 16, versículo 2, en el Señor, para que le reciban en el Señor. Versículo 3, en Cristo Jesús. Y voy a pasar así rápido por todas las menciones del Señor en el capítulo, que son muchas. Versículo 2, en el Señor. Versículo 3, en Cristo Jesús. Versículo 5, Epéneto, el primer convertido a Cristo en Asia. Versículo 7, Andrónico y Junias, que vinieron a Cristo antes que yo. Versículo 8, Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, Urbano, colaborador en Cristo. 10, Apeles, el aprobado en Cristo. 11, los de la casa de Narciso, que son del Señor. 12, Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Y Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. 13, Rufo, escogido en el Señor. 16, todas las iglesias de Cristo os saludan. 18, hablando de hombres que enseñaban en contra de las escrituras que ellos habían aprendido. Él dice, no son esclavos de Cristo, sino de sus propios apetitos. 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. 22, yo Tercio los saludo en el Señor. 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. 25, y a aquel que es poderoso. 27, al único y sabio Dios. Todas estas personas y muchas otras tenían en común, por encima de todo, que estaban profundamente enamorados y apasionados por el Señor Jesucristo. Por eso el Pablo del capítulo 16 de Romanos nos sorprende, lleno de ternura, de compañerismo, de hermandad, de amistad, de gratitud, de reconocimiento. En segundo lugar, lo que nos muestra este capítulo es que el cuerpo de Cristo está formado por personas. Por ninguna otra cosa, pero por personas. Quienes, según Pedro, somos todos nosotros piedras vivas de un templo espiritual. Eso dice él en la primera carta, en el capítulo 2, no lo busquen, yo lo leo para ustedes. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: al integraros a él, hablando de Cristo por supuesto, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también ustedes, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Eso es lo que nos muestra Pablo en el capítulo 16, es que la iglesia está compuesta por personas, y Pedro nos llama a todos nosotros piedras vivas que vamos construyendo un templo espiritual. Todos nosotros somos piedras, ladrillos de esa construcción, si en verdad le pertenecemos al Señor. En una construcción, que es la ilustración que Pablo y Pedro están usando, esas piedras o ladrillos no están separadas, ¿cierto que no? No están solas. Cuando uno va a construir un muro, en cualquier construcción, uno no coloca un ladrillo aquí, otro allá y otro por allá. ¿En qué forma son colocados esas piedras o esos ladrillos? Entretejidos, entrelazados.
Y a medida que se van entretejiendo y entrelazando, van creciendo, como el muro, como la construcción. Y no es diferente con nosotros, como la iglesia de Cristo. Está compuesta por personas, pero somos llamados a estar entretejidos, entrelazados, como una construcción espiritual, para darle firmeza a esa construcción. Eso es lo que nos muestra este capítulo. Esa es la forma en que vivían esas comunidades de Romanos 16. Era lo que ocurría ahí. Y no solamente en Romanos, pero todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 59 ocasiones, aparece la frase unos a otros. Unos a otros, unos a otros. 59 ocasiones. Déjenme leerles una de esas ocasiones que le escribió Pablo a los colosenses, y les dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Ahí está. Una de las 59 ocasiones. Enséñense y amonéstense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Colosenses 3, versículos 15 y 16. Las relaciones interpersonales son parte fundamental del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, como piedras vivas, necesitamos estar entrelazados, unidos, entretejidos, para darle firmeza a esa construcción espiritual. Todos nosotros necesitamos estar entrelazados con personas con quienes nos ayudemos mutuamente a construir el templo espiritual que somos. Esa fortaleza de los ladrillos entrelazados debe iniciar para mí en casa. Debe iniciar en casa. Ahora, ¿ese es el caso de todos? No, no es el caso de todos. En muchísimas casas solamente uno de ellos conoce de Dios o está creciendo en el conocimiento del Señor y la otra persona no. Pero si las dos personas son creyentes, ese es el primer vínculo de entrelazamiento que debe existir. Ese entrelazamiento de las rocas o de los ladrillos tiene que comenzar en casa. La mejor dinámica de iglesia, de cuerpo de Cristo, debe darse en primera medida entre esposo y esposa. Y por supuesto, en la familia, si hay hijos presentes. Ese debe ser el primer círculo de entretejer esos ladrillos, de entretejer esas piedras, de construir esa casa espiritual. Pero por supuesto debe extenderse a las demás relaciones que todos nosotros tenemos. Pero eso sí, hermanos, nuestras relaciones más estrechas deben ser con personas que están caminando en la misma dirección que nosotros. ¿Significa eso que no debemos tener otro tipo de relaciones? No, en lo absoluto. Necesitamos tener otro tipo de relaciones. ¿Cómo van a conocer a aquellos que no son del Señor y que no conocen el Evangelio si nosotros jamás nos relacionamos con ellos? Cristo no hizo eso. Cristo se relacionó con todo el mundo. Pero eso sí, sus relaciones más estrechas no fueron con todo el mundo. Sus relaciones más estrechas fueron con aquellos que estaban aprendiendo de Él cómo caminar en la misma dirección que Él estaba caminando. Nuestras relaciones más estrechas deben ser con aquellos que están caminando en la misma dirección, con aquellos con quienes podemos amonestarnos y enseñarnos mutuamente, con quienes podemos aprender juntos y crecer como casa espiritual. Esas deben ser nuestras relaciones más estrechas, y repito, comenzando en casa, si ese es el caso, y extendiéndose a las demás relaciones personales que nosotros tengamos. En la mención de estas 29 personas, 29 nombres que se mencionan en el capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 16, en la mención de esas 29 personas no hay ningún tipo de exclusivismos o diferencias de importancia.
o ningún tipo de discriminación. Ninguno. Ni entre ricos o pobres, ni entre estudiados, no estudiados, ni entre famosos, no famosos. Nadie, nunca en el capítulo 16, ni en ningún contexto de la carta a los romanos, ni del Nuevo Testamento, nunca aparece que en ese tipo de relacionamiento de las piedras o los ladrillos espirituales que componen el cuerpo de Cristo haya ningún tipo de discriminación. Jamás Pablo se presentó como alguien que era superior a aquellos a quienes les estaba escribiendo. Nunca en el capítulo 16 se menciona, bueno, voy a mencionar primero los más importantes. Me voy a dirigir en primer lugar a los doctores, a las autoridades, a los líderes, a los más importantes, a los VIP. Nunca hay ningún tipo de discriminación, ni entre hombres y mujeres, ni entre ricos y pobres, ni entre nobles y no nobles. Ese es el cuerpo de Cristo. Así debe ser entre nosotros. Al contrario, siempre se presentó él mismo como el servidor de todos. Algo que me gusta mucho hablando de esta ausencia total de cualquier tipo de discriminación en el capítulo 16, que Pablo tomó la decisión de encomendar esta carta. Si él no sabía que esa carta que él estaba escribiendo a los romanos iba a estar el día de hoy estremeciéndonos en el 2023, después de siglos. Pero él encomendó esa carta tan importante a todos esos grupos de comunidades pequeñas en la región de Roma. Se le encomendó a una mujer, Febe. Y Febe estaba encargada de llevar la carta desde Corinto hasta Roma, y ella estaba encargada de ir por todas estas pequeñas comunidades leyéndoles la carta a los romanos, y muchas veces, según la costumbre, inclusive respondiendo preguntas acerca de la carta. Una vez más, hermanos, estamos hablando del más excelente tratado teológico y de la presentación y exposición del Evangelio que encontramos en las Escrituras. Y Pablo le dio esa carta y se la encomendó a una mujer, Febe. Y él dice, háganme el favor de respetar, cuidar y atender a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que básicamente era parte de la iglesia de Corinto, pero parece que había un grupo pequeño allá en ese lugar. Y él le encomendó esta carta a una mujer. Y quisiera elaborar más en el asunto, pero en el momento no tenemos tiempo. Pero no hay ningún tipo de discriminación aquí, en el capítulo 16, en todo este relacionamiento. Las relaciones interpersonales son absolutamente fundamentales en el desarrollo y la edificación del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, hay dos elementos que corren a través de toda la carta a los romanos y que por supuesto se presentan y se unen claramente aquí al final de la misma. Uno, sana enseñanza de las Escrituras. Dos, grupos pequeños. Grupos pequeños. En el capítulo 16, versículo 17, él les dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos. ¿Contra qué? Contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo? Apartarse de ellos. Hoy en día se escuchan posiciones muy diferentes al respecto. Se puede decir, si tú encuentras a alguien que está enseñando algo que realmente tú sabes está en contra de lo que las Escrituras enseñan, no, pero ten paciencia, coloca el amor por encima de eso y más bien trata de andar con ellos y mirar a ver cómo concilias la verdad que tú conoces y la mentira que ellos están enseñando. Eso les dijo Pablo a ellos. ¿Qué tenían que hacer con aquellos que estaban en contra de las enseñanzas que habían recibido? Apártense
apártense. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos de una u otra forma a través de la televisión o de los medios de comunicación o de las redes sociales. Estamos todo el tiempo expuestos a falsa enseñanza. A falsa enseñanza. Y la recomendación de Pablo para ellos en ese tiempo y para nosotros hoy en día es exactamente la misma. Apártense de aquellos que están enseñando en contra de las enseñanzas que ustedes reciben. Pues ahí está sana enseñanza, enseñanza bíblica, sana, balanceada, escritural. Grupos pequeños. Lo dijimos al comienzo de nuestro estudio de la carta a los romanos. ¿A quién le escribió Pablo esa carta? ¿A una mega iglesia que había en Roma? A una cantidad de comunidades pequeñas que, según los que estudian mucho las circunstancias de ese tiempo, eran la gran mayoría de ellas comunidades entre 10, 15 personas, algunas de pronto un poquito más, pero la gran mayoría de ellas no pasaban de eso. Había muchas. En el capítulo 16, por lo menos 5 iglesias en casa se nos mencionan. Una de ellas dirigida por 2 amigos personales de Pablo, Priscila y Aquila. Me gusta mucho que cuando los menciona a ellos le dicen: hermanos, yo necesito decir esto. Ustedes y de pronto otros están agradecidos por lo que Dios ha hecho a través de mí, escribiendo las epístolas y visitándonos y estando en muchos lugares, compartiendo el Evangelio, pero es que necesito mencionar esto. Esos 2 hermanos que están ahí, esa pareja, Priscila y Aquila, ellos expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por mí. Y por eso yo estoy agradecido, y también todas las iglesias de los gentiles. Grupos pequeños, al menos 5 son mencionados en este capítulo, pero había en muchísimos lugares. Estos 2 elementos, ¿cuáles? Sana enseñanza bíblica y comunidades pequeñas, son imprescindibles a la hora de hacer discípulos. Cuando hablamos de hacer discípulos, ¿a qué les suena a ustedes eso? ¿En qué piensan? Hacer discípulos. ¿Alguien? Claro, es una de las formas en que lo hacemos, pero ¿en qué pensamos cuando pensamos en hacer discípulos? ¿En qué porción de las Escrituras? ¿O en la Gran Comisión, ¿cierto? La Gran Comisión que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de los Hechos. Como si nos faltara una. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. En los 5 tenemos lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Qué nos dijo él en la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos. Pero no solamente nos dio la orden, ya nos había mostrado cómo hacerlos. ¿Cómo los hizo él? Acercándose, enseñando, ¿qué más? ¿Cómo hizo los discípulos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo formó sus discípulos? Estuvo con ellos, los buscó, muy bien. ¿Cómo hizo sus discípulos? ¿Enseñando a las multitudes desde el monte? No. Escogió un grupo pequeño. Y aunque en algunas ocasiones estuvo con multitudes, muy pocas por cierto, la gran mayoría de su tiempo de enseñanza en el ministerio lo desarrolló con 12 personas. Ese es mi grupo pequeño. Esa es la forma de hacer discípulos. Yo no creo que sea posible hacer discípulos sin estos 2 elementos. 1, sana doctrina de las Escrituras. 2, comunidades pequeñas. Comunidades pequeñas, como las que encontramos en el contexto de Romanos capítulo 16 y en todo el Nuevo Testamento. Había un grupo pequeño en la casa de Lidia. Había otros grupos pequeños. En Corinto había muchos. En Roma había muchos. Eran comunidades pequeñas. Entonces muchos han dicho, bueno, ¿por qué se reunían ellos en casa? Porque eran comunidades pequeñas. La razón es que no tenían más donde congregarse. No, esa no es la razón.
Por los primeros 300 años de la iglesia, ojo, no 2, 300 años, la iglesia de Cristo en la tierra siempre se reunió en grupos pequeños, en casas, con grupos entre 10 y 15 personas, de pronto un poco más, estoy hablando de promedios, que vivían la fe cristiana como rocas o ladrillos o piedras entrelazadas, creciendo juntos como templo espiritual. Esos dos elementos son absolutamente fundamentales en cumplir la tarea que el Señor nos dejó. ¿Qué es cuál? Hagan discípulos. Entonces, ya nos había mostrado cómo. Le digo, hagan discípulos, y luego le digo, ¿cómo hacerlos? ¿Qué dijo después? Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estoy citando Mateo capítulo 28. Y luego nos dijo, ¿qué era eso de bautizarlos? ¿Qué es eso de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la forma en que ustedes van a bautizar y hacer de sus discípulos. Sumérjanlos, imprégnenlos, satúrenlos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esos dos elementos, hermanos, que vemos en Romanos 16, de sana enseñanza bíblica, centrada, balanceada, estudio de las Escrituras, y grupos pequeños, comunidades pequeñas que crecen juntas como un edificio espiritual, son absolutamente imprescindibles en cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. Esa es la dirección en la que yo creo esta comunidad debe seguir transicionando. Es hacia allá, hacia donde yo creo debemos ir. ¿Qué significa eso? Así, hermano, pongámoslo en términos así bien claros. Debemos seguir transicionando y pasar de una comunidad que se reúne los domingos en la mañana, donde algunas veces vienen unos, otras veces vienen otros, donde algunos consideran que pueden venir cuando quieran, sin tener en cuenta que reunirse un domingo en la mañana a muchos les cuesta mucho trabajo y esfuerzo. Pero aún así muchos consideran, yo voy allá cuando tengo tiempo, cuando no hay partido, cuando no está jugando la Liga Premier. Pasa de una comunidad, domingos en la mañana, donde algunos vienen cuando quieren y muchos otros vienen no solamente cuando quieren, sino que no quieren involucrarse en nada, ni que los molesten, ni que los involucren mucho, y menos si se trata de estudiar en profundidad las Escrituras. Pasar de eso a grupos pequeños, donde hay mucha más intimidad, donde hay mucha más amistad, hermandad, donde hay mucho más entretejimiento de esos ladrillos, donde hay mucho más compromiso, donde hay mucho más seriedad en estudiar junto a las Escrituras. Como dijo Lutero, en donde todos somos sacerdotes y no solamente uno, y todos tenemos la responsabilidad de ir a las Escrituras y encontrar en las Escrituras lo que Dios quiere para nosotros. Esos son los grupos que necesitamos. Y hemos venido transicionando ya por un buen tiempo en esta comunidad y hacia allá necesitamos seguir. ¿Cómo va a verse eso en el futuro? No sé. No sé exactamente cómo va a verse, pero lo que sí debe suceder es que el énfasis en tener una reunión los domingos en la mañana, donde viene un grupo determinado de personas, algunos muy comprometidos y otros no, debe ir menguando para que se fortalezcan unos grupos pequeños donde la gente está mucho más comprometida, mucho más seria en estudiar las Escrituras y en vivir juntos la verdad del Evangelio. ¿Amén? Y lo hemos dicho aquí muchas veces, yo lo he dicho aquí muchas veces, he dicho a los que vienen aquí los domingos, hermanos, ustedes necesitan ser parte de un grupo pequeño. Y algunos han dicho sí, y lo han hecho. Y otros es como... Necesitamos seguir transicionando hacia ello. ¿Por qué?
Porque a mí se me ocurrió, porque al señor Reinaldo se le dio por ahí, porque a Jason o a cualquiera de los que colaboramos aquí se nos dio la idea de no, porque esto es lo que enseñan las escrituras. Y porque Jesús dijo, hagan esto. Y luego digo, yo ya les mostré cómo se hace. Háganlo. Yo les mostré cómo se hace. Una cosa más que estuve compartiendo en la actividad que tuvimos allá en Bogotá. Estábamos estudiando la Gran Comisión. Cuando uno llega al final de la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, Él dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, y luego al final, ¿qué dice? Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Normalmente, ¿qué interpretación le damos a eso? La siguiente: ay, tan lindo el Señor, tan bello el Señor. Él está con nosotros todos los días para protegernos, para ayudarnos, para cuidarnos. Eso es verdad, claro. La Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días, todo el tiempo. Pero en el contexto de la Gran Comisión de Mateo 28, esto es lo que significa. Les estoy dando una orden. Esta es mi orden para ustedes. Vayan y hagan discípulos. Ya les mostré cómo y ahora les digo, esta es la forma en que tienen que hacerlo. Y al final, ¿saben qué les dice? Y yo voy a estar mirándolos todos los días. Voy a estar pendiente de si ustedes están haciendo la tarea. Sí, el Señor es bello, sí, hermoso, y Él está con nosotros todos los días para ayudarnos, sí. Pero en el contexto de Mateo 28, lo que significa la última frase del Señor es: yo voy a estar pendiente de que ustedes cumplan la tarea que les estoy dando. Y muchas veces no lo hemos estado haciendo. ¿Saben qué hemos estado produciendo muchas veces? Y estoy hablando de nosotros como involucrados en el liderazgo de alguna forma o en el servicio de alguna forma. ¿Saben qué hemos estado produciendo? Miren el versículo 17, capítulo 16. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los que ingenuos. No hemos estado produciendo discípulos, hemos estado produciendo ingenuos, que no tienen la capacidad de discernir qué es bíblico y qué no es, que no tienen la capacidad de discernir qué es sana enseñanza y qué no es, que nunca se les enseñó a ir ellos mismos a las Escrituras, estudiar las Escrituras, discernir las Escrituras, sino que están listos para que cualquier cosa que escuchen digan, sí, eso es, eso es. ¿Cómo sabe que eso es? Pues no sé, pero eso es. Eso no fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y hagan ingenuos, eso no dice Mateo 28. Hagan discípulos, eso sí. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir transicionando o dirigiéndonos como comunidad hacia el fortalecimiento de grupos pequeños, de comunidades pequeñas. De alguna manera vamos a estar entrelazados, sí es posible, pero necesitamos que esto que nos enseñaron de poner el énfasis en una comunidad que no se sabe bien qué es, que se reúne el domingo en la mañana y luego no se vuelven a ver por el resto de la semana, debe menguar y debe crecer el fortalecimiento de esos grupos y comunidades pequeñas, donde hay mucho más compromiso, seriedad, involucramiento, estudio. Eso es, para mí, la única forma de ser discípulos. Cuarto y último. Llega la culminación de semejante obra, por supuesto inspirada por el Espíritu Santo. Llega la culminación de la carta de Pablo a los Romanos. Y ahora, ¿saben qué va a hacer él? Afirmarla. Dice, ay, ¿cómo la va a firmar? ¿Cómo la va a firmar? Pudo haber sido, bueno, aquí les dejo con toda humildad. Aquí les dejo con toda humildad esta obra. Pablo, ministro en divinidades, PhD, PhD,
en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Cómo la va a firmar? ¿Qué va a decir al final? ¿A quién? ¿A quién? Al Señor. ¿A quién más podía mencionar? ¿Cómo más podía firmar semejante obra de exposición del plan de Dios de redención en Cristo Jesús? Al Señor. A Él sea la gloria por siempre. Al Señor. Como Él dijo, en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cómo va a firmar su carta al final? Pablo, doctor en divinidades, como muchos lo hacen hoy en día, que debajo de su nombre aparecen más títulos que, como algunos dicen, más puestos que un mus. ¿Cómo la firmó Pablo? ¿A qué? Al Señor. Porque él sabía muy bien, nunca se le olvidó quién fue. Nunca. Pablo reconoció muchas veces, él fue un perseguidor de la iglesia, odiaba a Jesús, odiaba a sus seguidores, estaba dispuesto a acabar con ellos. Y un día el Señor lo encontró en el camino de Damasco. Nunca, jamás lo olvidó. Entonces va a terminar su carta y aquí, ¿cómo la va a firmar? ¿A qué? Al Señor. ¿A quién más voy a mencionar? A Él se le gloria por siempre. Mi músico favorito, Johann Sebastian Bach. Hay cosas tan interesantes de cristiano, por supuesto. Siempre terminaba sus obras y al final de sus obras él las firmaba de la siguiente manera: SDG. SDG. Así colocaba al final de todas sus obras Bach. Y eso significaba solo Dei Gloria. Solo a Dios la gloria. Siempre terminó sus obras con SDG, solo Dei Gloria. Solo a Dios la gloria. Y durante su vida llegó el momento donde prácticamente llegó a ser un desconocido. Nadie escuchaba su música. No era popular para nada. Nadie demandaba sus obras. Nadie quería sus obras. Era un desconocido. Y por eso es imposible que las 3/4 partes de todas sus obras fueron dedicadas, por supuesto, para la adoración al Señor y de la comunidad donde él asistía, luterana. Pero en el tiempo moderno, mucha gente entendida dice hoy en día que no hay otro genio en la historia de la humanidad, en la música y sobre todo en la composición, como Johann Sebastian Bach. Genio. Yo me pregunté, ¿y entonces por qué sería que durante su vida, mientras estaba vivo, llegó el momento donde casi nadie estaba interesado en sus obras, ni se escuchaban mucho, ni nadie las quería? Muy posiblemente por cómo las firmaba, porque el Señor se toma en serio. De solo a Dios la gloria. Primero que jamás se imaginó ese señor Bach que alguien como yo iba a estar escuchando sus obras mientras preparaba los mensajes. Ese es Pablo firmando la carta a los romanos. A aquel que es poderoso. Versículo 25. A aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin,
pero que ahora ha sido manifestado y por las que Escrituras. ¿Por qué estoy diciendo aquí que esas comunidades pequeñas tienen que tener como prioridad el estudio serio, profundo, respetuoso, sistemático de las Escrituras? Porque en estas Escrituras Dios nos ha revelado el misterio que estuvo oculto por siglos y edades. Y al tenerlo y no aprovecharlo, seríamos los más irresponsables del mundo. Y por las Escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ven a decir eso para finalizar. Aquel que es poderoso para afirmarnos. Hermanos, si tenemos alguna esperanza de permanecer y llegar a la meta, ¿cuál meta? Las calles de oro, el mar de cristal. Esa es la meta. La meta es llegar a recuperar la gloria que perdimos. Y hay una forma de recuperar una sola. Y Samuel lo acaba de decir. Cristo es esa esperanza de gloria en nosotros. Si hay alguna esperanza de permanecer, de ser afirmados y de llegar a la meta de recuperar la gloria que perdimos, esa esperanza solo está en el Señor y no en nosotros. No está en nosotros, está en Él. Amén. Oremos. Oh Señor, pedimos que todos nosotros podamos ser piedras vivas, como dice Pedro. Piedras vivas que forman parte de un templo espiritual que se edifica, que crece. Tu cuerpo en la tierra. Oramos por sabiduría, nosotros como comunidad, para persistir en adquirir esos dos elementos que vemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, sana enseñanza bíblica, sana doctrina escritural y comunidades pequeñas de gente comprometida, sedienta en la búsqueda de llegar a la meta que eres tú. Esa es nuestra oración, Señor. Amén. Amén, Víctor.